Los grafos son modelos matemáticos utilizados para representar relaciones entre los objetos de un conjunto. Los utilizamos para estudiar conexiones entre objetos, datos o fuentes de información. Ejemplo de grafos son las redes de carreteras, las conexiones aéreas, las pistas en un circuito impreso, las redes de ordenadores y dispositivos informáticos. El tipo más sencillo de grafo es el grafo simple, que queda determinado por el conjunto de vértices y por el conjunto de parejas de vértices que determinan las conexiones directas. Los vértices pueden ser objetos físicos, como ordenadores, ciudades, personas, o pueden ser datos, como fechas, direcciones, módulos de un programa, identificadores. Las aristas pueden ser conexiones físicas, como carreteras o conexiones de red, pero pueden ser conexiones virtuales, como dependencias, herencias, conflictos. Con estos modelos podemos estudiar y resolver problemas como calcular el número de combinaciones diferentes de vuelos entre dos ciudades, determinar las posibles rutas entre dos localizaciones, determinar si es posible recorrer todas las calles de una zona sin pasar dos veces por el mismo punto, y así optimizar repartos o recogidas, encontrar el camino más corto entre dos puntos de una red de transporte, determinar si es posible crear un circuito en una placa de una sola capa, y así un largo etcétera. Existen varias posibles generalizaciones de la noción de grafo simple. En los multigrafos se admiten múltiples aristas conectando dos vértices. En los pseudografos se permite conectar un vértice consigo mismo. En los grafos dirigidos, los pares que determinan las aristas son ordenados. En los multigrafos dirigidos, las aristas son pares ordenados y puede haber múltiples aristas entre vértices. En los grafos ponderados, las conexiones determinadas por las aristas tienen asignada pesos. La representación gráfica usando puntos y líneas del plano ayudan a entender el concepto de grafo y a visualizar propiedades y operaciones sobre ellos. Pero si el número de vértices o el número de aristas es muy grande, esta representación carecerá de utilidad práctica. Además, para describir y sobre todo para implementar algoritmos en estas estructuras, necesitamos formalismos adecuados para representarlos. Un grafo simple es una relación binaria, simétrica y antirreflexiva, por lo que podemos representarlos con matrices de adyacencia. Estas matrices serán simétricas y la diagonal principal estará formada por ceros. Recordemos que es necesario fijar previamente un orden en el conjunto de vértices para determinar la correspondencia entre los vértices, las filas y las columnas. Otra forma de describir un grafo es mediante las listas de adyacencia. Estas listas son en realidad una tabla, en cuya primera fila se disponen todos los vértices del grafo, y por debajo de cada vértice, formando una columna, los vértices adyacentes a él. Por ejemplo, en esta tabla hemos colocado todos los vértices del grafo, y si nos fijamos en el vértice A1, vemos que los vértices del grafo que tienen aristas incidentes en A1 son los vértices A2, A3, A6 y A7, que son los que hemos colocado en esta columna. La propiedad de conexión es una de las más importantes por sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, para el estudio de la tolerancia a fallos, asegurando la redundancia en las conexiones en una red. El estudio de esta propiedad se hace a través de los caminos. Un camino es una secuencia de vértices conectados por aristas. Por ejemplo, en el grafo G, la secuencia A1, A2, A3 es un camino. Sin embargo, la secuencia A1, A3 no es un camino, ya que la arista A1, A3 no pertenece al grafo.
El grafo H no es conexo, ya que, por ejemplo, no hay ningún camino que conecte los vértices B2 y B3. En este caso, observamos que el grafo está formado por dos subgrafos desconectados. Es lo que llamamos componentes conexas. La propiedad de conexión se puede estudiar usando las matrices de adyacencia, aunque más adelante aprenderemos métodos más eficientes. El método consiste en calcular las potencias sucesivas de la matriz, utilizando el producto habitual de matrices, es decir, considerando la suma y el producto de los números naturales. Por ejemplo, el grafo definido por esta matriz es conexo. Si calculamos el cuadrado de la matriz, los números que la forman nos dan el número de caminos que conectan dos pares de vértices determinados por cada posición en la matriz. Por ejemplo, este número 2 indica que hay dos caminos de longitud 2 que conectan el primer vértice y el tercer vértice. En este caso, entonces, deducimos que cada par de vértices está conectado por aristas o por caminos de longitud 2, ya que cada posición en la matriz es distinta en una de las dos matrices. Por ejemplo, la posición 1, 2 es distinta de 0 en la matriz de adyacencia, la posición 1, 3 es distinta de 0 en la matriz al cuadrado, la posición 1, 4 es distinta de 0 en la matriz de adyacencia, la posición 2, 3 es distinta de 0 en la matriz de adyacencia, la posición 2, 4 es distinta de 0 en la matriz al cuadrado y finalmente la posición 3, 4 es distinta de 0 en la matriz de adyacencia. El resto de las posiciones no es necesario comprobarlas, ya que las matrices siempre van a ser simétricas y los elementos de la diagonal corresponden a los enlaces de un nodo consigo mismo, que no es necesario comprobarlos porque estamos en un grafo simple. Veamos qué ocurre en este segundo ejemplo, en el que hemos calculado hasta la potencia 5 de la matriz del grafo. Teniendo en cuenta lo que decíamos antes, por ejemplo, este número 2 indica que hay dos caminos de longitud 3 que empiezan y terminan en el tercer vértice. Este número 3, por ejemplo, indica que hay tres caminos de longitud 4 que conectan el tercer vértice y el primer vértice. Y por ejemplo, este número 11 indica que hay 11 caminos de longitud 5 que conectan el quinto vértice con el tercer vértice. Sin embargo, hay posiciones que se han mantenido nulas en las 5 matrices. Por ejemplo, esta. Eso significa que no hay ningún camino de longitud menor o igual que en 5 que una el primer y el segundo vértice. Pero en tal caso no va a ser posible conectarlos, ya que el grafo solo contiene 5 aristas, lo que observamos porque hay 5 unos por encima de la diagonal principal en la primera matriz. Es decir, aunque usemos todas las aristas, el primer y segundo vértice nunca podrán ser conectados.